a este evento de una importancia primordial en el momento en el que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo entero. Y esto lleva a dar la bienvenida a nuestro amigo y compañero Eric Toussaint. Él es portavoz del Comité por la abolición de las deudas ilegítimas, el Comité Internacional de la Abolición de las Deudas Ilegítimas. Tienen presencia en 30 países y en 4 continentes. El compañero dará una plática muy importante sobre lo que implica el trabajo de este comité y lo que implica, desde luego, la deuda externa para todos nosotros, para todo el mundo, y las deudas externas en cada uno de los países. Y está también con nosotros la compañera Lourdes Sea. Ella es secretaria de Organización Administrativa del Estinam. Denos un aplauso. Este evento ha sido convocado por la Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia contra las altas tarifas, desde luego, de la energía eléctrica, y por la Coordinadora Socialista Revolucionaria. La compañera Lourdes Sea, que es anfitriona de este lugar, de este sindicato en el cual estamos, en el Estinam, ella dará la bienvenida. Del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Reciban un saludo del ingeniero Agustín Rodríguez, nuestro secretario general. Y bueno, esta es su casa, siempre que ustedes lo requieran, aquí pueden ustedes ocupar las instalaciones para lo que sea necesario. Y bueno, darle la bienvenida a cada uno de ustedes, a nuestro compañero Rodolfo Chávez, y en especial pues a nuestro ponente, el compañero Eric Toussaint, como lo acaba de presentar nuestro compañero, pues él es especialista, él es el especialista en este tema. Y bueno, comentar con ustedes brevemente que el tema de deuda externa, la verdad es que es un tema poco manejado por la población mexicana y que desafortunadamente no conocemos los fuertes impactos que tienen en la sociedad, que desafortunadamente los gobiernos que han pasado en nuestro país han venido incrementando y aumentando la deuda, y que los intereses que se pagan por esta deuda no llegan a las arcas del gobierno, por el contrario salen, y que esos recursos deberían ocuparse en infraestructura, en desarrollo del país, en apoyo a los programas sociales, y esto no sucede por todos los recursos tan importantes que salen del país por el concepto de la deuda. También esto tiene mucho que ver con los tratados de libre comercio, que desafortunadamente en algún gobierno se nos dijo que firmar el TLC iba a ser entrar al primer mundo. Pues esto no ha sido así. Nosotros vemos desde diferentes ópticas el tema de tratados de libre comercio, y si supiéramos que México es, yo creo, el país que más tratados y acuerdos comerciales tiene, nosotros deberíamos estar en una situación diferente, deberíamos ser una potencia mundial, económicamente hablando, en el tema de la soberanía alimentaria lo mismo, y al contrario, lo que ha resultado de estos tratados es trabajo precario, bajos salarios, pobreza, marginación y el crecimiento de la brecha social, es decir, hay muy pocos ricos y muchísimos pobres, y hoy mexicanos en pobreza extrema. Por eso es tan importante el tema de la deuda, porque tenemos que generar un cambio en el rumbo económico, político y social en el país, que realmente refleje la necesidad que tenemos los mexicanos de tener una vida digna. Y esto va a ser a través de un gobierno que trabaje para la gente, de un gobierno que realmente responda a las necesidades de la población. Y bueno, yo termino mi comentario. Ojalá podamos tener toda la información que nos trae nuestro ponente, aprovecharla y, lo más importante, socializarla, compartirla con nuestros amigos, nuestros vecinos, porque solo la lucha del pueblo es lo que hará cambiar el rumbo del país. Muchas gracias y bienvenidos.
Bueno, muchas gracias. Muy contento de estar con ustedes. Es un placer. Vengo de Bélgica. Llegué hace 3 días, invitado por la UNAM. Y estoy muy contento de poder conversar con ustedes, introducir el tema. No solamente la deuda externa, sino de las deudas ilegítimas en general. Porque yo diría, hay varios vertientes de las deudas ilegítimas. Hay deudas ilegítimas privadas. La deuda que es reclamada a los usuarios del servicio de luz eléctrica es una deuda ilegítima. Y por eso ustedes se organizaron para exigir la anulación total de esa deuda ilegítima que ellos reclaman a ustedes. Hay en este país, en muchos países del mundo, un cierto tipo de industria financiera que intenta incluir, se dice así, los pobres en el mercado de capital a través del microcrédito. También hay víctimas de contrato de crédito hipotecario en las cuales bancos tienen un comportamiento abusivo respecto a sus clientes, dictan condiciones en el crédito que hacen imposible el reembolso y logran luego, en caso de impago de la deuda, la expulsión de la familia de su vivienda. Eso, por ejemplo, hablando del vecino del norte, en Estados Unidos, entre 2008 y hoy en día, imagínense, hay 14 millones de familias en Estados Unidos que han sido expulsadas de su vivienda por los bancos por ser incapaz de seguir pagando la deuda, porque se vendieron a esas personas, a esas familias, lo que se llama los créditos subprime, los que provocaron la crisis bancaria internacional que empezó en Estados Unidos en 2006-2007 y explotó con la bancarrota del banco norteamericano Lehman Brothers en septiembre de 2008. Es decir, un comportamiento de bancos que otorgan crédito al inicio a tasa baja, pero después del tercer o cuarto año la tasa de interés se multiplica por 3, por 4 y son incapaces los endeudados de seguir pagando. Esa temática de las deudas ilegítimas privadas es una temática súper importante. Incluso, bueno, no conozco exactamente la situación de México, pero se me comentaron cosas sobre también crédito, deuda de consumo otorgado por cadena de supermercado que al final explota a la gente. Al inicio parece ventajoso contratar tal crédito y al final es también una manera de explotar a los clientes. Es un primer tipo de deuda ilegítima y eso, yo diría, existe desde hace 5.000 años. Desde la época de la humanidad, cuando se empezó a escribir, a utilizar la escritura, en Mesopotamia, el sistema de deuda ilegítima ha sido utilizado para organizar la deposesión, endeudar a un campesino a
tasa de interés alta hace que al final el acreedor se apropia de la tierra del campesino, porque el campesino no es más capaz de pagar su deuda. Eso empezó hace 5.000 años y se reproduce cada día en el campo, en México, en la India, en otras partes del mundo. Es un mecanismo de deposesión. Claro, no toda deuda es ilegítima. Hay deuda ilegítima si las condiciones del contrato, si los precios impuestos, las tasas de interés son abusivas y favorecen de manera totalmente exagerada al prestamista. Y claro, hay también deuda, bueno, decir algo a ese nivel. Yo me refiero a esa historia de 5.000 años, porque tenemos la prueba ahora, la prueba demostrada, que en Mesopotamia, durante un milenio, es decir, del año 5.000, de hace 5.000 años al año 4.000, de manera periódica, los jefes de estados proclamaban la cancelación general de las deudas. Y eso se festejaba. No sé si aprendieron en la escuela que en esa época se anotaba las deudas sobre un tablete de, ¿cómo se dice? Arcilla. Y allí entonces aparecía la deuda y se quebraba en dos partes. El deudor tenía, el acreedor tenía. Y cuando se celebraba la fiesta nacional de cancelación de deuda, se reunían todas las tabletas de deuda y se destruían definitivamente y se hacía un gran fuego. Y la sociedad de Mesopotamia funcionó así para mantener una justicia y impedir a las clases ya enriquecidas de acumular más riqueza y mantener un cierto nivel de igualdad. Bueno, pasando a las deudas públicas, pensando ahora en México, como Lourdes lo comentó, la deuda reclamada a México es sumamente elevada. El pago anual del servicio de la deuda alcanza, si no me equivoco, los intereses de la deuda en el presupuesto de este año representa 473.000 millones de pesos. La parte de interés para FOBAPROA representa 38.000 millones de pesos. Claro, si en el presupuesto hay que dedicar esa cantidad de miles de millones de pesos, la consecuencia es que faltan millones de pesos para la salud pública, para la educación pública, para la luz eléctrica, para servicios básicos, para creación de empleos, para mejoramiento de infraestructura. Por eso la importancia de cuestionar las deudas públicas, es decir, de hacer una auditoría, un análisis de estas deudas reclamadas a México, preguntándose quién recibió el dinero, quién contrató ese dinero, a cuál tasa de interés, quién se beneficia del reembolso de la deuda, cómo se destinó el dinero
del crédito, ¿a qué se destina? ¿El destino es legítimo o no? ¿Sirvió al interés de la población o sirvió al interés particular de un sector privilegiado de la sociedad? Hay que hacer estas preguntas y exigir respuestas. Es claro que estamos a 2 meses de un cambio de gobierno. El gobierno, o AMLO, para ganar las elecciones, se comprometió a un cambio y a mejorar las condiciones de vida. ¿Cuándo va a llegar a tomar el gobierno? A tener que ser gobierno, voy a actuar. Si el servicio de la deuda sigue a ese nivel, no le va a permitir al gobierno realmente concretar su compromiso de mejorar las condiciones de vida de manera significativa. Podrá desarrollar políticas asistencialistas de ayuda a los más pobres, pero la expectativa es más allá de la política asistencial, sino lo que se espera es justicia. Y para implementar una política de justicia social se implica cambios estructurales y se implica lograr reducir de manera radical el pago de la deuda. Entonces, hay que preguntarse lo siguiente: en las últimas 4 décadas o 5 décadas se están implementando políticas neoliberales. Bueno, empezaron masivamente en los años 80, poco más de 3 décadas. Empezó la ola de privatización y lograron privatizar a Pemex, a la luz eléctrica y a otro sector, al agua, etc. Empobreciendo al país, estos gobiernos, precarizando el trabajo, los contratos, sin responder a las necesidades básicas. Hubo fraude, hubo corrupción masiva, hubo gastos en megaproyectos que no servían realmente el interés de la población. Entonces se puede considerar que una gran parte de esa deuda es ilegítima, incluso odiosa. ¿Qué quiere decir una deuda odiosa? Tiene que responder a 2 criterios. Responde a una doctrina jurídica internacional, la doctrina de la deuda odiosa. ¿Y qué dice la doctrina? Dice lo siguiente: un nuevo gobierno que llegue al poder puede, sobre la base de demostrar que la deuda contratada por los gobiernos anteriores no sirvió el interés de la población, sino ha sido contratada contra el interés de la población del país. Primer criterio. Y si se puede demostrar que los prestamistas lo sabían o habrían tenido que hacer el esfuerzo de saberlo, investigando el uso del dinero que se otorgaba en préstamo, si estos 2 criterios son reunidos, el nuevo gobierno puede declarar nula la deuda anterior. Es decir, declararla odiosa, ilegítima, odiosa a la nación, odiosa al pueblo. Y esa doctrina que se elaboró ya hace 90 años atrás en París y se implementó luego, es el resultado
de toda una experiencia histórica, de la cual la historia de México hace íntegramente parte, porque México ha sido un país que después de su independencia ha logrado repudiar deudas odiosas que los alrededores reclamaban al país. En 1861, el presidente Benito Juárez repudió la deuda interna y externa contratada por el gobierno conservador anterior del general Zuloaga, se llamaba Zuloaga. Y dijo la nación, dijo Benito Juárez, no tiene que pagar una deuda que no sirvió a la nación. Frente a esta decisión, Francia, con el apoyo de una parte de las clases dominantes mexicanas que invertían en esa deuda interna y externa, apoyaron la invasión francesa. Hubo 35.000 militares franceses invadiendo a México. Benito Juárez, apoyado por el pueblo, derrotó al ejército invasor, fusiló a Maximiliano de Austria, el llamado supuesto emperador de México, entronizado por los franceses. Y en 1867, Benito Juárez, retomando el control del país, retomando la presidencia, repudió la deuda contratada por el gobierno anterior al 61 y la deuda contratada por Maximiliano de Austria con los banqueros franceses. Una deuda que había sido contratada para hacer la guerra contra el pueblo de México. Fue un éxito. México repudió la deuda y todas las naciones extranjeras aceptaron ese repudio. Incluso Francia, que fue afectada por el repudio, estableció relaciones internacionales con México. En 1883, el Congreso mexicano adoptó un decreto diciendo que a partir de esa fecha, cuando el país contrataba una deuda, en ninguna ocasión podía renunciar al ejercicio de su soberanía. Por ejemplo, no podía aceptar que en caso de litigio entre el país, México, y sus acreedores extranjeros, que en ninguna ocasión se podía aceptar que una justicia extranjera, una jurisdicción extranjera, pueda sentenciar sobre el conflicto, sino la justicia de México, que es un principio fundamental de soberanía. Pero Porfirio Díaz, que empezaba a fortalecer lo que se llamó el porfiriato, no respetó esa ley y lanzó el país en contratar nuevas deudas con bancos alemanes y luego con bancos de Estados Unidos. Se multiplicó por 8 la deuda durante el porfiriato. Explotó en 1910 la Revolución Mexicana y en 1914 Carranza repudió la deuda contratada durante el porfiriato y la deuda contratada por
el general Huerta, que había asesinado a Madero. Y México estuvo en suspensión de pago de 1914 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Hubo ciertos gobiernos, como el gobierno del general Obregón, que en 1922 entró en negociación con los banqueros acreedores, en particular con un comité de banqueros presidido por el banco JP Morgan, que era el mayor banco estadounidense y que es todavía el mayor banco privado en Estados Unidos, JP Morgan. Obregón reconoció una deuda de 510 millones de dólares, pero afortunadamente no retomó realmente los pagos. Y Lázaro Cárdenas radicalizó el proceso, nacionalizó el petróleo, nacionalizó los ferrocarriles, si me acuerdo bien, expropió grandes latifundios extranjeros o nacionales y distribuyó 16 millones de hectáreas a las comunidades indígenas, reformó la educación pública de manera muy progresista y socialista y se negó a retomar el pago de la deuda. Y eso terminó en una victoria completa en favor de México, que firmó un acuerdo en 1943 con los acreedores, un acuerdo por el cual los banqueros acreedores de México renunciaba a cobrar 90% de la deuda y no cobraban los intereses atrasados. Fue una victoria extraordinaria para México, que logró tener un desarrollo económico sin pedir más prestado dinero a nivel externo, hasta final de los años 50. Esa historia que acabo de resumir no está en los manuales de historia, no se enseña en las universidades, porque claro, no se puede, del punto de vista de las clases dominantes que siguen dominando la educación, el contenido de la educación, a ellos es claro que no les gusta la idea de educar e informar al pueblo sobre la historia real de su país y el derecho al repudio de deuda ilegítima y a la obligación moral de negarse a pagar deudas que no sirvieron el interés de la nación. Y de ahí la importancia de informar, de dar la verdadera información sobre la historia del país y de otras naciones, porque no solamente México repudió su deuda. Por ejemplo, cuando los estados de la Unión en Estados Unidos lograron vencer los estados de la Confederación del Sur, que eran estados esclavistas, bajo la presidencia de Abraham Lincoln, el Congreso decidió que los estados del sur de Estados Unidos que querían reintegrar la Unión tenían previamente que repudiar la deuda que habían contratado, porque Lincoln dijo: esas deudas son odiosas, sirvieron a mantener la esclavitud contra los negros y sirvió a declarar la guerra del sur contra el norte. Hubo también otros repudios. Un repudio muy importante ocurrió hace 100 años atrás,
la revolución bolchevique que había triunfado en Rusia en octubre de 1917, decretó en febrero 18 el repudio de toda la deuda contratada por el régimen zarista. Y por eso, con toda esa experiencia de conflicto sobre las deudas y de repudio, se elaboró la doctrina de la deuda odiosa, para decir, en ciertos casos, gobiernos tienen el derecho de proclamar nula la deuda reclamada al país. Bueno, en mi último libro, que se llama Sistema Deuda, yo informo sobre todo esto, explico todos los casos, las jurisdicciones, las sentencias, etc. Lo que estoy haciendo aquí es un pequeño resumen de contenido de una parte de mi libro. Entonces, es súper importante el periodo actual, y lo hemos conversado hoy por la mañana en una conferencia en el ESME. Yo tuve antes de la conferencia una reunión con la dirección del ESME y con la idea de convocar una reunión el lunes próximo en la UNAM, en la Facultad de Economía, a las 2 de la tarde, una reunión abierta para discutir, dialogar entre organizaciones e individuos la posibilidad de constituir un capítulo mexicano del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas. Entonces habrá una reunión a las 14 horas en la sala de profesores de la Facultad de Economía en el edificio A de la UNAM. Y si hay compañeros, compañeras interesadas a atender a esa reunión, bienvenidos, bienvenidas. Entonces, termino diciendo, claro, un gobierno tiene tal derecho, pero si se quiere concretar ese derecho, si no hay presiones de la ciudadanía, si gente como ustedes no se reúnen para pensar, cuestionar el tema de la deuda y exigir justicia, exigir transparencias de las cuentas públicas, seguramente la presión que se ejercerá sobre el gobierno vendrá de los acreedores. Y si no hay una presión desde abajo, hay poca posibilidad de cambiar las cosas. Por eso el tema no es un tema de ejercicio intelectual, es un tema de movilización social para exigir la transparencia de las cuentas públicas y la justicia. Y eso es válido con la deuda reclamada a México, pero también habría que hacer el ejercicio en los municipios. Ustedes saben que muchos municipios son súper endeudados y no logran garantizar a los habitantes del municipio servicios básicos mínimos, porque hay que pagar la deuda. Y una gran parte de esa deuda ha sido contratada por gobiernos municipales corruptos. Entonces, decirles que el Viacano está aquí para conversar con ustedes de esa temática que me parece muy importante y que necesita una acción decidida, enérgica, para cambiar las cosas en favor de la justicia social. Muchas gracias por su atención y dispuesto a...
actual reforma, bueno, lo que tenemos por ley hacendaria, da un 38% a los poderes de la capital y la Ciudad de México, un 20% a los estados, un 4% a los municipios. Para que eso cambie y no sean las reglas de la manera que usted lo plantea, se necesita reformar, hacer la reforma hacendaria. Entiendo. Vamos a... Se anotan las preguntas. Yo estoy anotando. El compañero Ricardo. Sí, buenas tardes, Eric. Me parece que todos tenemos, digamos, una noción de lo ilegítimo que puede ser una deuda, y me parece muy interesante este concepto de la deuda odiosa. Me gustaría saber si pudieras explicarnos si hay alguna otra experiencia, o se conoce de otras experiencias contemporáneas en otros países, supongo que sí, que nos ilustren con mayores datos, con la idea de que se pudiera iniciar un procedimiento de movilización en la sociedad, porque yo también comparto que no es solamente una circunstancia de un reconocimiento de un contexto a partir de la academia, sino que requiere de la participación de la sociedad, y que hay muchas organizaciones, o habemos muchas organizaciones de carácter popular que estamos dispuestos a estas batallas. Sí, compañeras y compañeros, la lucha que ustedes están desarrollando en contra de las altas tarifas y la deuda que se les quiere cobrar es una deuda totalmente ilegítima y es totalmente válido y importante. La lucha que ustedes están dando para denunciar ese tipo de deudas que no se deben de pagar. Se debe de hacer valer el derecho de ustedes como usuarios, como seres humanos, a tener el acceso a la energía. Y esto es un ejemplo. Pero lo que aquí se está dando es un ejemplo mucho más amplio del problema de esta deuda, ¿no? Actualmente el gobierno dice reconoce 10 billones de deuda, que es exactamente el doble de lo que había cuando inició el sexenio. Y no hay mayor explicación de esto, es una deuda fantástica, que llega casi al 45% de lo que es el Producto Nacional Bruto. Ellos dicen que esto es manejable, que no hay problema, pero en otros países más endeudados. El problema es que hay trampa en estos 10 billones de deuda que se reconocen. Hay investigadores que dicen que si se suma la deuda de los municipios, de los estados, los pasivos laborales y otros adeudos fideicomisos, etc., puede llegar la deuda total real a 50 billones de pesos, es decir, 5 veces más. Inclusive hay algunos que calculan que hay el peligro de que al iniciar el sexenio se presente una situación similar de crisis de deuda, de no pago, como la de 1994. Entonces, bueno, esto reclama que efectivamente debe ser muy imperioso, muy importante iniciar ya los trabajos de una comisión que demande la auditoría completa de la deuda mexicana, sobre todo porque partimos de una cosa muy importante, compañeras y compañeros. Ustedes saben que del año 2000 a 2007 los precios del petróleo fueron altísimos, más de $100 el barril, $120 el barril, y México exportaba 2 millones de barriles de petróleo, que es una fortuna enorme. ¿Qué se hizo de todo ese dinero? ¿Por qué existe esta deuda tan grande cuando hubo ingresos supermillonarios durante muchos años en este país, ¿no? Entonces creemos que es urgente, es importante que nos sumamos a este movimiento, compañeros y compañeros. Nos consideramos una razón fundamental para poder transformar este país y tener una mejor nivel de vida para todos nosotros. Por ahí se oyeron voces, precisamente que ya planteaban los compañeros, de la moratoria, ¿no? De una moratoria a nivel latinoamericano. Entonces, y que por ahí el FMI, la oligarquía, pues frenó diciendo que era más perjudicial dejar de pagar que a nivel país que tendríamos que se agravarían esas crisis, ¿no? Entonces, en este contexto de capitalismo rapaz e inhumano, que nos van creando necesidades artificiales y por lo tanto acudimos a las deudas de vivienda, automóvil, ropa, etc. Entonces, en este contexto, preguntaría yo, ¿cuáles podrían ser los mecanismos para que a nivel latinoamericano, a nivel asiático, africano, pudieran desarrollarse estrategias precisamente para atacar esta deuda
a establecer una moratoria a nivel global que, junto con la lucha que todos tenemos, creo que todos estamos en el entendido que es necesaria la lucha social permanente y constante para lograr una voz y a nivel internacional junto a esos sistemas internacionales de deuda. Gracias. Salvador. Sí, buenas tardes. Lo primero es señalar que México es el paraíso del capital especulativo. Los bancos abusan de los usuarios, cobrando altas tasas por todos los servicios. Aquí tenemos el fenómeno del Fobaproa, en donde esa deuda privada se convirtió en deuda pública que tenemos que pagar todos los mexicanos. Pero además es más redituable al capital especulativo no invertir que poner en la bolsa de valores ese capital o convertirlo en capital usura. Al final de cuentas, lo que buscan es ganar ganando. ¿Sí? Esa es la prioridad al final. Y mientras se rescatan a los grandes empresarios, los pequeños deudores son castigados severamente, no se les perdona absolutamente nada. Es el caso, por ejemplo, de la deuda de los consumidores de energía eléctrica. Entonces, tendría que revisar el nuevo gobierno el marco jurídico para revisar bajo qué condiciones el capital extranjero, el capital bancario, el capital que viene de España, que viene de Francia, que viene de otros países, llega aquí y en qué condiciones llega. Por último, el planteamiento es que yo me pronuncio e invito para que a nivel y a título personal podamos atender la convocatoria de invitación que hace el ponente para la reunión del próximo lunes a las 2 de la tarde. Y en virtud de que no hay tiempo para poderlo discutir dentro de la CONUS, ¿sí? Que nos demos los que podamos tiempo para acudir. Se está invitando a conformar la sección México del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas. Esa es la intención. Y creo que atacar la deuda externa, la deuda privada, la deuda pública, es una prioridad para el desarrollo del país. Por eso veo importante esta convocatoria. Y ya a futuro tendríamos que darnos tiempo para que como organización discutamos esta convocatoria que se nos permita. Gracias. Compañero José Luis Jiménez. Bueno, en relación al resumen histórico que nos hiciste, José, pues hay muchas aristas, ¿no? O sea, no es tan así, tan sencillo como lo platicaste. Realmente el contexto de toda esa historia que nos platicaste al final de cuentas fue guerra, de muerte, de sangre, de muchos años, de mucha gente que murió, para que hoy, por lo menos, estamos estas patadas que tenemos que darle a los poderes económicos, tenemos que pensarla bien. No es fácil patear un gigante y esperar que no nos devuelva el otro. Son muchos intereses, muchos poderes muy fuertes, y que hoy por hoy el poder económico es el que prevalece sobre los gobiernos. No es el político, es el poder económico y los intereses internacionales. Ellos, al momento de declarar un no pago, van a reaccionar. Y tenemos que afrontar las consecuencias. Yo quiero que tú nos digas, pregunta esto, ¿qué otros países en este momento le han dado esa patada a los mercados, a los bancos internacionales, a los intereses económicos importantes del mundo y que no hayan reaccionado? Y si reaccionaron, ¿cómo lo concluyeron? Para que pacíficamente podamos lograr un objetivo de decir, te debo
no debo, porque lo que me estás cobrando es injusto. Mañana van a reaccionar y yo no quisiera que mis hijos vivieran lo que se hubiera vivido en sangre, en civilización. Creo que ya se expresó lo suficientemente la cuestión de cómo sería un proceso aquí para cuestionar la deuda y cuáles serían las condiciones, ¿no? O sea, se está convocando a hacer un comité, pero yo creo que el reto de ese comité va más allá también de convocar otras organizaciones que es necesario en un espacio amplio, sino pensar cómo el pueblo mexicano o grandes sectores del pueblo mexicano pueden retomar la deuda, la abolición de la deuda o el no pagar la deuda como suya y que se convierte en una consigna popular, ¿no? Efectivamente en México no hay una tradición reciente sobre este tema, pero tenemos en América Latina ciertas victorias y apuntaría a lo mismo, ¿no? Que nos pudieran explicar los mecanismos que tuvieron que suceder en otros países, tanto para que sectores amplios de la población pudieran retomar esta consigna, no solamente algunos grupos de la universidad o algunos grupos de sectores ya organizados, sino para avanzar en que las masas populares puedan retomarlo y qué tipo de presión, qué tipo de relación se tiene que construir hacia los gobiernos, ¿no? Porque finalmente, por el carácter imperialista de la deuda, la confrontación a veces también se da con gobiernos locales, ¿no? Que parece que es como se está configurando quizás si se avanza en Bueno, aquí se habló de 473 mil millones de pesos, se pagan intereses, ¿no? Compró a 38 mil millones de pesos, ¿no? Entonces, ¿de cuándo emana? Bueno, y que por Lázaro Cárdenas se les conoció la deuda. Entonces, ¿de cuándo emana la deuda actual? ¿Cómo? ¿De cuándo emana la deuda actual? ¿Desde cuándo viene? Sí. Por otra parte, con el sistema que tenemos, veo difícil que no se siga endeudando el país. ¿No? Necesita Andrés Manuel llegar, yo creo, mínimo poner una auditoría ciudadana, ¿no? Para que esté auditado, pues ahora sí que ya no se le crea a los diputados todo lo que dicen los senadores, ¿no? Porque pues, ya ven a dónde nos han llevado, ¿no? Entonces yo opino eso y pregunto, ¿no? Entonces me puede dar una ayudadita. Compañera Leticia. Sí. Se está hablando de una deuda a nivel nacional. Sin embargo, para darle certeza, nosotros tenemos que saber que nuestra deuda con la Comisión Federal no está en esa deuda pública y que tenemos que darle primero una respuesta a la pequeña deuda que es mínima, la que tenemos al servicio energético. Mi pregunta va, nuestra deuda es ilegítima y todos lo sabemos. Y hemos tratado y hemos luchado por muchos mecanismos. Una de ellas es la mencionada cartera vencida, que es un tema también muy relevante que a mí me gustaría que nos pudiera dar la diferencia entre una condonación de adeudo, una cartera vencida y qué mecanismos podríamos tratar nosotros primero para no pagar esa deuda ilegítima que tenemos para después poder dar el salto a lo que queremos hacer, que es una gran integración de un movimiento para una deuda de la magnitud que la tiene México. ¿De qué manera sería que nosotros los pobres, la población en general, pagaríamos la deuda sin que la mayoría de la población lo sepa? Y otra sería, ¿en qué nos beneficiaría la construcción del nuevo aeropuerto, siendo que la mayoría de la población somos gente normal y no somos empresarios? Seguramente, claro, no voy a entrar en detalles, pero claro, me parece acertado que es necesario. Ejemplo, varias preguntas van hacia pedir ejemplo reciente. Entonces voy a dar 3 ejemplos recientes. Argentina, 2001,
y los años adelante. Ecuador 2007, 2008, 2009 y Islandia, país europeo, 2008, 2010. Argentina. Argentina, entre la dictadura militar del 76 hasta 2001, pasó por décadas de políticas neoliberales y acumuló deuda. El último gobierno del 2001 fue derrocado por una movilización popular casi revolucionaria en diciembre de 2001. Y para enfrentar o responder a esa rebelión popular, el presidente Rodríguez Sá, en el último día del año 2001, decretó la suspensión de pago de la deuda argentina, 80.000 millones de dólares en bonos vendidos por Argentina en Wall Street. Y se había anunciado, bueno, se acordarán que el presidente de la Rúa, que llevaba las políticas neoliberales, tuvo que huir del Palacio Presidencial en helicóptero, porque el pueblo estaba alrededor del Palacio Presidencial y no lo había dejado salir normalmente del palacio. Se había anunciado un caos para Argentina y a pesar de esa amenaza de el caos va a llegar después de tal suspensión de pago, que era la mayor suspensión de pago de la historia hasta la fecha, Argentina volvió a una tasa de crecimiento de 8% anual en 2003, 2004, 5, 6, 7, 8. De un crecimiento muy grande. ¿Por qué? Porque el dinero que no se pagó por concepto de deuda externa, el gobierno de Duhalde y luego los Kirchner lo reinvirtió en estímulos económicos y en ayudas financieras a los piqueteros, a los desempleados, a los fondos de pensiones que fueron renacionalizados, y eso produjo un crecimiento económico muy fuerte. Entonces fue una decisión positiva del 2001, en contradicción total con lo que se había anunciado. Pero hubo una falla muy grande. El gobierno de Duhalde entró en negociación con los acreedores. Hizo una reestructuración de la deuda en 2005. Logró en la reestructuración una quita de 60%. Pero cambió los antiguos títulos, yo diría odiosos, por nuevos títulos de un valor de 40%. Y aceptó que en caso de litigio con los tenedores de bonos, la justicia de Nueva York decidirá quién tiene la razón. Entonces Argentina renunció a ejercer su soberanía y delegó su soberanía a Estados Unidos, a la justicia de Nueva York. Y una parte de los tenedores de bonos, los fondos buitres, enjuiciaron a Argentina ante la justicia de Nueva York. Y el juez Griesa de Nueva York dio la razón a los fondos buitres y condenó a Argentina a compensar los fondos buitres. Entonces, allí hay un error tremendo. La suspensión del pago tiene que ser coherente. No se puede reemitir bonos delegando a otro
jurisdicción el derecho de decidir quién tiene la razón. Tiene que ser la justicia del país. Y si los tenedores de bonos quieren enjuiciar al país, debe ser ante la justicia del país que emitió la deuda. Es un principio jurídico fundamental que nació en América Latina y se llama la doctrina Calvo y la doctrina Draghi, final del siglo XIX, inicio del siglo XX. No voy a entrar en los detalles, lo explico en mi libro. Entonces, la suspensión de pago de parte de Argentina sirvió a la economía argentina, pero la renegociación de la deuda se hizo mal. ¿Ok? Primera lección. Ecuador. Hubo un movimiento ciudadano para cuestionar la deuda reclamada en Ecuador. Ese movimiento nació en el año 1998, hace 20 años atrás. Se llamaba la Red Jubileo 2000, la Red Guayaquil Jubileo 2000. Y yo empecé a colaborar con ellos para demostrar a la población del Ecuador que la deuda externa reclamada al Ecuador era odiosa y legítima. Y por ejemplo, hemos tomado un ejemplo. Noruega reclamaba a Ecuador una deuda que considerábamos como ilegítima. Noruega había vendido a Ecuador 5 barcos pesqueros. Y hemos demostrado, para que quedara muy claro a la población, que esos barcos pesqueros que endeudó al país nunca sirvieron para la pesca. Sirvieron a grandes latifundistas que tienen cultivo de banano a exportar plátano y banano hacia Europa. Y ellos compraron al Estado a un precio bajísimo. Y el Estado reembolsa a Noruega barco pesquero. Eso la gente entendió, que eso no era legítimo, que no se podía hacer eso. Y que Noruega lo sabía. Y entonces hicimos una gran campaña. E incluso el gobierno de Noruega aceptó el argumento y decidió anular la deuda que Noruega reclamaba al Ecuador. Fue un éxito. Eso ocurrió a inicio del 2006. A final del 2006, Rafael Correa, un joven de 42 años que había sido ministro de Finanzas de un gobierno de transición, se lanzó como candidato a la presidencia y tomó 4 compromisos principales. Él dijo: si soy presidente voy a convocar un proceso constituyente. 2, voy a lanzar un proceso de auditoría de la deuda y no pagaré la deuda ilegítima. 3, no firmaré un TLC con Estados Unidos. 4, yo pondré fin a la base militar de Manta otorgado al ejército norteamericano. Y él fue electo y en el año 2007 concretó esto y convocó a una comisión de auditoría integral de la deuda reclamada al Ecuador y me pidió ser parte de esa comisión con representantes de movimientos sociales, la CONAI, la Confederación de las Naciones Indígenas del Ecuador, el movimiento feminista, movimiento sindical, participaron a la comisión de auditoría. Y durante 14 meses hemos analizado la deuda contratada por Ecuador entre 76 y 2006. Presentamos y nos reunimos
nos hemos reunido 3 veces con el presidente Correa y sus principales ministros de Finanzas, de Justicia, Política Exterior. Presentamos nuestras conclusiones de manera pública y el gobierno decidió en noviembre de 2008 suspender de manera unilateral el pago de una parte de la deuda que habíamos identificado como ilegítima e ilegal. Eran bonos que vencían en 2012, en 2030 y que se habían vendido en Wall Street, en Nueva York, y habían sido comprados por bancos norteamericanos. Él suspendió el pago, entonces una moratoria unilateral diciendo esa deuda es ilegítima e ilegal, no la paga. Eso provocó un escándalo a nivel internacional y hubo amenazas contra el Ecuador. Y el Ecuador no cedió. Y entonces, después de 6 meses de impago, cuando los tenedores de bonos, que son bancos, empezaron a vender con descuento sobre el mercado secundario de los títulos de la deuda soberana, porque hay un mercado de segunda mano de los títulos, lo vendieron con descuento. Y el Estado, Ecuador, dijo, después de 6 meses de impago, bueno, señor, tenedor de bonos, recompro los bonos a 30% del valor. Y los que presentan sus bonos, si valen $100, les doy $30. Y no existen más los títulos. Los que no quieren venderlo, se quedan con los títulos, pueden ponerlo en sus baños, en la pared del salón, etc. No sirve. Y 91% de los títulos fueron vendidos a 30% del valor al Estado del Ecuador. Fue una victoria. Y eso permitió reducir el gasto en pago de deuda. Ecuador aumentó el gasto en educación, en salud, aumentó el salario mínimo legal de 100% y creó empleo. Fue una victoria. Y no hubo represalias. Porque respondiendo al compañero José Luis Jiménez sobre los repudios desembocando sobre sangre, en el siglo XIX los estados imperialistas tenían el derecho de utilizar la fuerza contra un país deudor en impago. El derecho internacional lo aceptaron y lo practicaron. Y hubo entonces luchas. Y a partir de 1907, gracias incluso al aporte de México, que había resistido, y de otro país, Argentina, que llevaba la doctrina Calvo y Drago, se firmó una convención internacional en La Haya. Se llama la Convención Drago-Porter, que dice: en caso de litigio sobre la deuda, tiene que pasar por negociación diplomática. No se puede usar las armas. Estados Unidos no lo respetó en el año 1915 e invadió a Haití. Pero a partir de los años 20 se terminó el uso de las invasiones militares. Y no hubo más este tipo de situación. No digo que no puede haber cierta represalia, pero el caso del Ecuador muestra que es posible, y es de parte de un país de 10 millones de habitantes. Islandia es un país europeo.
su sistema bancario entró en bancarrota, como en 94 en México con la crisis tequila. Y Gran Bretaña y Holanda compensaron las pérdidas de los residentes en Inglaterra y en Holanda que habían perdido dinero debido a la bancarrota de bancos de Islandia. Y Gran Bretaña y Holanda reclamaron 4 billones de dólares de compensación a Islandia. Y el pueblo se rebeló, el pueblo de Islandia se rebeló contra su gobierno que quería compensar a Gran Bretaña. Y entonces finalmente, bajo la presión popular, Islandia no compensó Gran Bretaña y Holanda. Gran Bretaña respondió decretando que Islandia era un estado terrorista y proclamó congelar los activos que tenía Islandia en Gran Bretaña como activos de un estado terrorista. Pero no funcionó. Y hubo movilización popular en Islandia, referéndum, y decidieron no pagar. Gran Bretaña enjuició a Islandia ante un tribunal de arbitraje internacional. Y en 2013 el Tribunal de Arbitraje Internacional dictó la sentencia siguiente. Islandia no tenía ninguna responsabilidad en usar, obligación en usar dinero público para compensar a extranjeros por la bancarrota de una banca privada, no era una banca pública. Lo que es una sentencia importante, que quiere decir no hay que socializar las pérdidas y las deudas de los bancos privados. Y Fabacroa es ilegal desde este punto de vista. Entonces es mostrar que incluso en este caso un tribunal internacional dio la razón a Islandia, que es un pequeño país, frente a Gran Bretaña, que es de 80 millones y que es uno de las grandes potencias que había decretado que este estado era un estado terrorista. Entonces, creo que hay salidas y que no hay que aterrorizar a la gente diciendo que resistir a los acreedores puede desembocar sobre caos, guerras, sacrificios absolutamente horribles. Yo diría, al contrario, los estados que se someten a los acreedores que reclaman deudas odiosas llevan su pueblo al sacrificio permanente y a la miseria, los mantienen en la miseria. Entonces, gobiernos que toman la responsabilidad de enfrentar a los acreedores pueden ganar. Y entonces me pregunto sobre el mecanismo de solidaridad a nivel de América Latina. Imagino que se acordarán de Fidel Castro. Fidel Castro, a partir del 1985, llamó de manera repetida a los gobiernos de América Latina a hacer un frente para el no pago de la deuda. Convocó a reuniones continentales de sindicatos, movimientos campesinos, convocó a gobiernos. Y los gobiernos latinoamericanos no lo hicieron. Los pueblos tenían simpatía por la propuesta, pero no funcionó. Cuba se puso en impago a partir del 86 y llegó con el Club de París a un acuerdo en 2014 con una condonación de deuda del 80%. Cuba suspendió el pago del 87 al 2014.
creo 13 o 14, y ganó frente al Club de París. Y no se comentó, porque el Club de París no quiere que se salga, que él acepta condenar 80% a un país que no lo está pagando. El Club de París es el club de los países acreedores, el club de Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, se llama el Club de París. Porque hay acreedores privados, son bancos, fondos de inversión que compran bonos, hay acreedores multilaterales, Rafael Torres mencionó FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano, esos son organismos multilaterales, y hay acreedores bilaterales, Estado con otro Estado, y los acreedores bilaterales se reúnen en un club que se llama el Club de París. Ok. Entonces sí, creo que se puede resistir si hay presión y apoyo popular, si se hace una auditoría de la deuda, si se toma si se hace el esfuerzo de demostrar ante la opinión pública internacional que los reclamos contra el país son inválidos, son ilegítimos, son odiosos o ilegales. Pero tiene que haber coraje. Claro que para mí el impago no es la panacea, no es la solución per se, no es la única solución. Hay que tomar otras medidas, reforma tributaria, cobrar impuesto a los ricos, a las grandes empresas privadas, nacionales e internacionales, que casi no pagan impuestos, a deprivatizar, renacionalizar Pemex, luz eléctrica, agua, para generar ingresos y entonces abonar al tesoro público. No hay ninguna obligación de depender de los mercados financieros internacionales. Si los impuestos se cobran de manera justa y si los más ricos, los que hacen grandes ganancias, pagan el impuesto, ¿por qué tener un Estado que endeudarse si tiene suficientemente ingresos gracias a sus empresas públicas y a la colección de impuestos justo? Eso es la solución. Entonces tiene que haber un plan de gobierno para cambios estructurales. Termino. China, Rafael, no es una alternativa. China, claro, China es una potencia, una gran potencia económica, es muy rica, es acreedor de Estados Unidos y invierte en recursos naturales, minería, petróleo, por todos lados. No tanto en México, pero mucho en Venezuela, mucho en África, mucho en Ecuador ahora. Y los chinos no hacen regalos, cobran 6-7% de tasa de interés y se hacen pagar en petróleo, en hierro, en minerales. Y estoy estudiando China como acreedor y no hace ningún regalo. Y respecto al Banco Mundial y al FMI, personalmente estoy en favor de cortar la relación con estos dos organismos que tienen un papel totalmente nefasto respecto a los países. El Banco Mundial y el FMI nunca ayudaron al desarrollo de los países emergentes o llamados en desarrollo. Creo que llegué a una pregunta sobre cómo se acumuló la deuda después
de la anulación. Entonces, México retornó a un proceso de acumulación de deuda a partir de los 60, con el Banco Mundial, con el FMI y con grandes bancos europeos y norteamericanos. Y claro, en los años 70 parecía funcionar, porque el precio del petróleo a partir del 73 aumentó hasta 81. Y todo cambió cuando, por dos razones. Estados Unidos decidió en octubre de 79 aumentar la tasa de interés multiplicándola por 4. Y los países que se habían endeudado con bancos extranjeros tuvieron que aceptar, no pudieron decidir porque habían firmado contrato con tasa de interés variable. Y la tasa de interés variable era la tasa aplicada en Estados Unidos por la Reserva Federal. Entonces, los países entraron en dificultad de pago. Y a partir del 81, el precio del petróleo cayó. Y en 82, México se encontró en situación de incapacidad de seguir pagando la deuda, porque tenía que pagar una tasa de interés aumentada por la decisión unilateral de Estados Unidos y estaba afectado por la caída del precio del petróleo. No tenía más los ingresos de divisas y tenía que pagar más dólares a sus acreedores. Y ahí vino el FMI con un plan de rescate y toda la política de ajuste estructural y de reforma neoliberal y de privatización. Y eso, estamos al final de ese ciclo. Y la cuestión es de saber si con el nuevo gobierno se van a sacar las cuentas de todo ese periodo que llevó al país a la situación actual de sobreendeudamiento. Por eso la importancia de la auditoría. Y claro, hay una cuestión súper clara, y lo muestro en mi libro sobre México. No confiar en las clases dominantes de su país. La clase dominante de México es en favor de la deuda. Hay que pagar la deuda, porque son ellos que compran los bonos de la deuda soberana mexicana. Los compran en deuda interna y como evaden su capital, una parte de sus capital lo evaden a Estados Unidos. ¿Qué hacen con ese capital? Que ha fugado gracias al hecho que el país es un paraíso fiscal y dejan salir los capitales. En otros países, Donald Trump ha retirado la firma de Estados Unidos de ya 10 tratados internacionales por malas razones. Pero un gobierno mexicano legítimo tiene toda la libertad y la responsabilidad de decir: los gobiernos anteriores que firmaron tratando que perjudican al interés nacional perjudicaron al interés de la nación y por lo tanto retiro la firma de México de tal y tal tratado y vamos a renegociar. No es para el repliegue, cerrar las fronteras totalmente, etcétera, sino obligar a una renegociación de los tratados. Eso es mi respuesta. Muchas gracias.